Bienvenidos de vuelta a Comercio TV y el día de hoy estamos acá en el estudio con un invitado muy especial, un amigo de la casa, José Torres, de Interactive Broker, analista, economista, ha pertenecido al Board del Labor Statistics. Tienes un currículo muy amplio, pero también nuestra audiencia ya te conoce, José. Entonces, tenemos hoy, y no te quiero desaprovechar, porque obviamente nosotros nos fuimos a dormir el viernes, cerramos el mercado, la bolsa cerró, todos nos fuimos tranquilos, común a ver qué sucede durante el fin de semana, qué cosa podía haber movido el mercado, y vimos que el día sábado, en la madrugada de la noche, hubo una misión norteamericana para atacar Irán, revolucionó no solamente lo que ya son noticias que hemos estado viendo que se están en desarrollo. Obviamente, digamos que fue una operación técnica, es una guerra que técnicamente no es una guerra, pero ya hay otros países que se están involucrando más allá de Estados Unidos. Vimos que los líderes principales del régimen de Irán fueron dados de baja, en su gran mayoría, pero a la misma vez los que han quedado han tomado retaliación hacia bases americanas, han fallecido 3 norteamericanos, en fin. Todo esto nos lleva a algo que nosotros siempre hablamos, y esto que tiene que ver con la economía, tiene que ver absolutamente todo. Resulta que precisamente Irán controla el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa alrededor del 20% del petróleo del mundo. Es un aliado estratégico para China. Vimos los índices de petróleo, el WTI, el Brent, que son los que más cotizamos nosotros, se dispararon de manera automática. Creo que el fin de semana llegaron a subir entre 8 y 10%, ya están al alza alrededor de un 1% y todavía no ha abierto la bolsa. Así que aquí te lo pongo. Ya estamos viendo si hay ese shock de que el petróleo pueda llegar entre los 95 o 100 dólares. Podríamos ver que el mercado lo comience a interpretar como un shock inflacionario temporal, o esto puede ser algo que vaya a tener una repercusión para el resto del año, sobre todo que estamos en un año electoral. Sí, Raúl, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí con todos ustedes, aquí en Comercio. Lo que pasa con el precio del petróleo es que es tan importante en los servicios y también para los productos y el transporte. Y entonces si el petróleo sube y se mantiene en un nivel elevado por mucho tiempo, el mercado está preocupado que eso va a levantar las expectativas inflacionarias y no va a permitir que la Reserva Federal haga recortes en las tasas de intereses, que eso ha sido este año algo de optimismo para los inversionistas. La inteligencia artificial no lo ha sido las compañías y los índices más vieja escuela, como el Dow Jones Industrial y también el Russell 2000. El Russell estaba arriba el viernes, ya hoy vamos a ver, pero el viernes estaba arriba. Bueno, hasta ahora todos los mercados están a baja. Creo que el Nasdaq estaba menos 210 puntos. Claro, esto está pasando en el momento, obviamente el aftermarket, ¿no? Sí. El premarket. Pero hasta ahora la bolsa está rojita. Sí, pero aunque está rojita ahora, Raúl, el Russell todavía está arriba un 5, un 6% este año. El Dow estaba arriba un 2.5%, mientras que el S&P y el Nasdaq, que son los índices de tecnología de mucha popularidad, han estado bajando este año por problemas con la inteligencia artificial y por riesgos, que eso vamos a hablar un poco más después. Pero enfocándonos más en el petróleo, cuando miramos qué pasó en el 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania, vimos que el petróleo subió a 120 dólares y sin eso, Raúl, los bancos centrales globales no iban a levantar las tasas de intereses tanto. Por ejemplo, aquí lo levantamos de 0 a 5.5% aquí en los Estados Unidos. Si no fuera por ese levantamiento en el precio del petróleo, tal vez nada más fuera 3.5, 3.75, porque es algo muy importante para todos los precios de todo, porque para moverse los servicios, los productos, etcétera. También estamos viendo que las tasas de intereses no solo que están determinadas
por el Banco Central, que son de 2 años o menos, generalmente hablando, sino estamos también viendo que las tasas de 10 años, 20 años y 30 años también están subiendo mucho. O sea que si no hay paz pronto, vamos a ver una corrección, en mi opinión, en la bolsa de valores, tal vez 10%, algo así en el S&P. Hacia abajo. Hacia abajo, sí. Eso es importante Sí. destacarlo, sí. Ahora, Sí. la pregunta, y sale surge una pregunta entre lo que tú dices. Obviamente no hay un tiempo, escuchaba mucho antes de entrar a la entrevista, estaba escuchando la rueda de prensa del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y estaban hablando un poco acerca de lo que está sucediendo. Le hablaban acerca, uno de los periodistas le hizo la pregunta de qué tiempo podía durar este conflicto, y obviamente ellos dicen que no saben, que no pueden dar una fecha específica, y es muy diferente a lo que ya había sucedido anteriormente cuando se hizo la intervención con los B-52 a donde estaban digamos los depósitos de las bombas que decían que habían pues, las orgías nucleares. Esto es un enfrentamiento más abierto, más amplio. También se habla de que no se está buscando un cambio de régimen, sino buscar a que el régimen que está pueda como doblegarse y ir a una mesa de negociación, tal vez buscar algo muy parecido a lo que pasó con Venezuela, que si sumamos el control que ya Estados Unidos tiene sobre el petróleo venezolano, y si llegase a controlar el petróleo de Irán, estamos hablando de casi el 80% del control del petróleo, y pone a China en una situación bastante delicada. Y a Rusia también. Y a Rusia también, pero yo creo que más a China, o sea, yo personalmente no, de repente siento que Rusia está un poco más, como que Rusia no hace tanto daño, como es más el nombre y la fama que otra cosa. Yo le tengo mucho más respeto a China por la capacidad que tiene también tecnológica, que son cosas que nosotros no hemos visto. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo se podría pensar que este conflicto pudiese durar, o qué tan rápido podríamos ver el efecto, sobre todo al bolsillo de las personas normales, la gasolina, que es como que los medidores de nosotros acá, donde sentimos si la economía está bien o está mal, es si el precio de la gasolina sube o baja? ¿Qué tan rápido podría sentirse, o qué tan largo tendría que ser, una semana, 2 semanas, un mes, para ver esos precios de gasolina que de repente puedan variar en las estaciones? Bueno, demasiada incertidumbre ahí. Obviamente este fin de semana hemos escuchado muchas informaciones. Yo estaba leyendo que el presidente dio un estimado de 4 a 5 semanas. Entonces, esto puede ser que la gasolina y el petróleo se mantenga elevado por tal vez 2 meses, 3 meses, algo así. Pero también una cosa que cura los precios de petróleo elevado son los precios de petróleo elevado, porque llegan a un número que empiezan a destruir la demanda. Entonces, eso también puede generar tasas más bajas de intereses, porque después estamos preocupándonos por una deceleración económica. Porque si, como dijiste, Raúl, si los precios de gasolina suben, ahora las personas tienen el presupuesto más apretado para los servicios, para los productos, para las experiencias, etcétera, y también para las compañías, también sus márgenes, y también están en una posición donde muchas compañías tienen dificultades aumentando los precios porque el consumidor no aguanta. Entonces, con precios más altos de energía de gasolina, eso también se complica la calculación para las ganancias corporativas. Y obviamente ninguna corporación quiere perder dinero. O sea, las petroleras no están bravas, por decirlo así, pero el resto de la cadena de consumo sí lo va a sentir, y habíamos visto de repente mejoras en algunos productos que el presidente ha dicho, han bajado los huevos, han bajado las carnes, puede ser que eso puede afectarse allí. Pero tú mencionabas algo también, que era el tema de las tasas de interés. Hemos visto obviamente un PPI mucho más sólido, estamos esperando algunos reportes esta semana. ¿Tú crees que ya todo esto, y lo mencionabas un poquito antes, qué tanta presión vaya a sentir ahora la Reserva Federal de tener que hacer ese recorte, si vamos a ver de repente un escenario con una posible tensión inflacionaria? Sí, el problema es, Raúl, que si esto sigue, no va a haber corte de tasa este año. Y por eso es que parte de la razón porque el mercado, y más las áreas del mercado que están más delicados, que dependen más de esos recortes, están más afectados negativamente. Porque
vimos el índice de precios del consumidor 2.4% en enero, que fue un número espectacular. Si eso empieza a subir a 2.7, 2.8, Raúl, que muy fácil lo puede hacer si el petróleo se mantiene en 75 horas o más alto. Después nos podemos hablar de corte de tasas, al menos que el mercado laboral se esté deteriorando completamente. O sea que esto es muy malo para la economía, muy malo para el pronóstico de los mercados. Entonces quisiéramos obviamente para los inversionistas que esto se acabe pronto. Para los inversionistas nuevos que están empezando, no es una mala oportunidad para empezar a comprar ahora poco a poco. En el S&P vimos que 7,000 ha sido un número de mucha resistencia, ha sido muy difícil para psicológicamente también esos 4 números, cada 1,000 puntos es difícil y vimos este año tantas veces los inversionistas, los toros han tratado de empujar por encima de 7,000, no han podido. Ahora vamos a ver si van a poder defender hoy 67.75, que es un nivel muy importante en el S&P. Tú mencionabas uno y hay un índice que también me llama la atención, que es el VIX, que es el índice que nosotros lo decimos en la bolsa, el índice del miedo. Sí. Estaba cercano ya al 20%. Todavía allí es un número, digamos, aceptable, pero si comienza a subir alrededor del 23, del 25, puede entrar en preocupación. Sí, yo no dormí mucho anoche, hace par de horas, porque el VIX llegó a 25. Oh. Como a las 2 o las 3 de la mañana. Yo no lo vi. A esa hora yo estaba dormido y no me di cuenta. No tenía miedo porque yo que estaba abrazando al osito. Sí. Entonces el S&P estaba bajo como 2%. Pero los inversionistas tienen esa condición que usualmente estas guerras, estos eventos de geopolítica son oportunidades de compra. Cuando el VIX está elevado, ahí es que tú quieres comprar, aunque te duela. Esos son momentos muy significativos para poder comprar. Y también hay manera de cubrirse, también puedes comprar y vender calls para que entre dinero al portafolio si tienes miedo de que va a seguir bajando. Cosas así, también puedes vender puts por debajo del precio para poder, si sigue bajando, ahora eres dueño o dueña un precio más cómodo. Cosas así que se pueden manejar. La volatilidad es algo muy como especial y no tradicional, pero muchos inversionistas y también en nuestra plataforma, específicamente en Interactive Brokers, ellos ven la volatilidad como las acciones, como los bonos, como las tasas, como las opciones, lo ven como otro elemento para poder hacer transacciones. Y la verdad es que muchos les gustan cuando los mercados están bajando porque hay más oportunidades. Es como, hay un refrán pues, muy común que dice que cuando unos lloran, otros venden pañuelos. Sí. Y obviamente sin quitarle la seriedad al conflicto, pues digamos que nosotros acá tratamos también de buscarle ambas caras a la moneda, como dice, entendiendo de que pues las personas que invierten tienen muchas oportunidades y obviamente es importante que tengan las herramientas y me encanta que tú menciones también lo de Interactive Broker. Hablabas algo que era lo de, obviamente, del toro, ¿cierto? El toro está empujando, pero esto no puede llevar a que ese toro más bien ahora se mantenga como más flat, como que se retroceda y de repente no haya tanto empuje en algunos mercados. ¿O cuáles son los mercados que tú crees que van a desacelerar en este mes? Digamos que va a ser no solamente un mes, tomemos la palabra del presidente. ¿Y cuál va a ser el mercado que de repente se va a disparar? Bueno, yo creo que los toros, los últimos varios años han sido 3 años toros, un año vienen los osos. 3 años toros, un año vienen los osos. Y este año 2026 les toca a los osos. 18 era de los osos, era un año negativo. 3 años en línea positivo. 2022 volvieron los osos. 23, 24, 25, todos toros. Y ahora yo creo que vienen los osos otra vez. La pregunta clave es qué tipo de rendimiento deben dar las acciones, ¿verdad?
10%, 15%, 5%. Es una pregunta, obviamente, no es de respuesta simple, pero para calcular eso es algo que requiere mucha sofisticación y mucho tiempo pensando. Pero 23, 24, 25, las ganancias fueron en el S&P 24%, 22% y 18%. O sea que 3 años espectaculares. Y este año es un año donde hay elecciones de medio presidencial, similar al 2018, un año donde, y también al 2022, un año donde hay una nueva cabecera de la Reserva Federal. Claro, en mayo. Sí, igual que el 2018, que fue un año malo en los mercados. Los mercados le gustan como tratar de ver si la Reserva Federal va a ayudar, no va a ayudar, trata de presionar a la cabecera nueva. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Y esa dinámica ya con tantas ganancias en los años anteriores y el Nasdaq, que es lo que mide el sentimiento de los inversionistas pequeños, más jóvenes, y el entusiasmo en los mercados. El Bitcoin también, similar al Nasdaq, mide el entusiasmo. ¿Crees que sube el Bitcoin? Yo este año no, pero yo creo que va a volver a subir tal vez en el 2027 o el 2028 porque ya necesitamos un reposo. Las cosas se acalentaron demasiado y este año está como perfecto para un reposo para después volver a surgir tal vez el año que viene o el siguiente. ¿Qué puede hacer que haya ese levantamiento? Bueno, necesitamos tasas, el recorte de tasas de la Reserva Federal. Recuerden que por muchísimos años estábamos impuestos a tener las tasas de intereses un 0%. Esas tasas no van a volver. No, pero pueden volver 1,5%, 2% también. Si vamos a empezar a agregarle deuda del gobierno a la Reserva Federal, eso también introduce liquidez al mercado, eso viene por ahí también. Y generalmente hablando, las pólizas del presidente Trump son muy positivas para la economía y para las ganancias corporativas, aunque puede haber un tiempecito flojo. Y ese es algo pues bastante interesante que esté sucediendo en épocas de elecciones porque puede poner presión para el presidente. Hay dos cosas que obviamente en medio de lo que sucedió el fin de semana nos hemos saltado un poco o ha pasado a segundo plano, pero que acaba de suceder, que fue el Estado de la Unión y también vimos la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los aranceles. El presidente, a pesar del fallo de la Corte Suprema, pues ha impuesto una tarifa de 15% general arancelario para todo el mundo. ¿Cómo el mercado también está subestimando ese impacto de márgenes corporativos y las cadenas de suministro? ¿Cómo lo va a sentir el consumidor? ¿Cuál va a ser el efecto económico? Porque ahora tenemos una mezcla. Tenemos la mezcla de que el petróleo puede subir por un mes y también tenemos los 150 días que ya están corriendo de estos aranceles, que no sabemos realmente qué va a pasar, si el presidente los va a mantener los otros 150 días, pero es como un cóctel un poco raro, ¿no? En un solo mes. Sí. Los aranceles se mantienen. Hay demasiadas medidas de alternativa que la presidencia puede adoptar para que se mantengan. Y el mercado también cree eso, porque cuando salió la Corte Suprema con su decisión, al principio vimos las opciones subiendo y vimos las tasas de intereses bajando. Pero después el presidente salió diciendo que va a buscar otras alternativas que ya tienen preparadas, después vimos que esos movimientos se echaron para atrás. Y eso es lo que pasa con los aranceles, es que nada más afectan 20% de la inflación, que en verdad los productos, y también nos da el beneficio de que hay más ingresos al gobierno federal y eso ayuda con el presupuesto del gobierno y baja esas tasas de intereses. Vimos, por ejemplo, la semana pasada que los préstamos de 30 años
hipotecarios bajaron por menos de 6%. Vimos el deuda de 10 años bajó por menos de 4%. Eso fue desde el principio del año. Hemos estado diciendo a los inversionistas que las tasas de 10 años estaban muy altas, en 4.25, 4.30. Ahora pueden volver a 4.25, 4.30 por la cuestión del petróleo, pero esa tasa vio esa reducción porque el déficit federal está disminuyendo, se está mejorando. O sea, la diferencia en lo que le entra al gobierno en impuestos y otras medidas contra lo que gasta el gobierno. Ese déficit se ha estado manejando de manera positiva. También el gobierno ha estado reduciendo los gastos, no como quería el CEO de Tesla, Elon Musk, que quería sí, exacto, reducir absolutamente todo. Bueno, yo siempre tuve como que mi duda de que eso era algo muy difícil de hacer, porque el problema no es un problema de recorte, es un problema también de gasto. A mí alguien me preguntaba en estos días y yo decía, mira, ¿cuál es el mejor secreto para tener dinero? Gasta menos. Sí. O sea, si tú logras controlar la manera en que tú gastas, vas a tener más cantidad de dinero que puedes luego invertir en cosas que son necesarias. Pero si tú gastas, nunca vas a tener la oportunidad, porque vas a estar viviendo para pagar las deudas. Entonces, bueno, pero esos son otros temas económicos. Pero tú mencionabas algo, porque pues fuera de los aranceles también vimos 900 demandas, más de 900 demandas al gobierno federal, al gobierno por el tema de los aranceles. Pero todo esto, para ir cerrando ya, con el tema de lo que está pasando con la AI también, que ha sido presión para el mercado, veamos dos cosas que me llaman la atención. Uno, la inversión de más de $100 mil millones a OpenAI, y irónicamente, digamos que Microsoft quedándose un poco de lado, habiendo sido el que trajo el impulso fuerte a OpenAI. ¿Cómo tú ves esa inversión? Y la segunda, pues el tema obviamente que no se puede dejar de lado, que es el tema de Anthropic, que está pasando con el Pentágono. Los acaban de sacar como un proveedor, pero también ya se está mencionando de que posiblemente OpenAI, a pesar de esta inversión, también salga y comienza a relucir un nombre como el Cloud AI. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo de la AI? ¿Vemos estas inversiones, están siendo exageradas o realmente hay un potencial real para estas empresas? Y en el caso de Anthropic particularmente, ¿puede sobrevivir sin trabajar con el gobierno? Bueno, ya tenemos bastante años desde 2023 hablando de inversiones significativas, de esos números altísimos, enormes, y los inversionistas no están viendo el rendimiento ahora mismo. Y por eso es que están castigando a las compañías de manera terrible, como por ejemplo Amazon, Apple, Microsoft, como dijiste, porque no están viendo el rendimiento de todo esa inversión. Recuerda también que las compañías de tecnología tienen en su filosofía, tienen que seguir invirtiendo para que puedan calificar como empresas de crecimiento. Porque si dicen, no, ya no tenemos inversiones, ahora vamos a pagar dividendos, ahora ya tú eres una empresa madura, ya tú no eres una empresa de crecimiento. Tienes esa presión, tiene una presión también circular, que Amazon es cliente de Nvidia, que es cliente de Microsoft, que es cliente de Meta. Entonces, mucho del negocio se está concentrado nada entre más los mismos. Entre los mismos. Eso es una preocupación. Después, la otra preocupación, o sea, de las ganancias es la una. La segunda es del destorbo en la economía real y las industrias que ya están. ¿Qué tipo de amenaza esto va a tener contra los empleos? Ya tenemos el desempleo más para las personas jóvenes de 25 años o menos. Problemas con los que están saliendo de la universidad, conseguir empleo. Cómo los negocios existentes pueden dejar de existir con esta tecnología nueva. Esas dos preocupaciones están afectando el mercado ahora mismo muy negativamente. Y también recuerda que Warren Buffett salió también el fin de semana hablando de las valoraciones. Es correcto. Pero él ha estado incorrecto por bastante años ya, porque el mercado ha migrado de
de un mecanismo de ganancias a corto plazo hacia un mecanismo más de especulación y también de estructura para los ahorros. We are gambling, como dice, estamos apostando un poquito más. Sí, pero no solo eso, sino también que se ha vuelto, Raúl, como una cuenta de ahorros. ¿Te recuerdas hace 20 años, 25 años, tú tenías tu cuenta de ahorro y no tantas personas, y más en la comunidad latinoamericana, mis padres no tenían ninguna acciones. Ahora las acciones son como un mecanismo para ahorrar. Bajaron, eso no importa porque en 15 días recupero. Parte de mi cheque entra en un precio mejor. Entonces, eso también ha subido las valoraciones, donde antes las compañías, Raúl, era como un negocio regular. Yo voy a poner este negocio y en 5 años recupero mi dinero y después de ahí es solo ganancias. Ya no es así. Ya no funciona tanto. Bueno, una excelente conversación, José. Hay muchísimos temas que obviamente podríamos conversar porque esto es en desarrollo, la bolsa está sucediendo. Vamos a ver una proyección de repente si vemos un marzo con los índices un poquito a la baja. ¿Cuál es tu proyección final que tú harías y qué recomendación le puedes dar a toda la audiencia de Comercio TV que está ahorita como comenzando a rayar el lápiz y el papel, a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Y cuáles son las cosas que deberían tomar en cuenta para este mes de marzo, que posiblemente sea un mes oso, un mes a la baja, un mes de descanso? Sí, te acuerdas, COVID también fue marzo y a veces en temporada marzo no es la más fuerte, pero yo creo que las valoraciones en Europa y también en los mercados que están más nuevos, como en China, yo creo que esos mercados pueden subir más que en los Estados Unidos o tener mejor rendimiento porque no subieron tanto en los últimos 3 años y también no están tan concentrados en la tecnología ni la inteligencia artificial. Entonces hay más sectores vieja escuela como industriales, materiales, bienes raíces, bancos, cosas así. Y yo creo que ahí hay más oportunidades. Aquí lo que pasa con los Estados Unidos este año es que la inteligencia artificial y las 7 magníficas han sido responsables de tanto crecimiento. Entonces ya se está sintiendo como que el ánimo, el entusiasmo, las personas están como más agripadas, no se sienten tan positivos con los mercados y como que este año no va a ser bueno. Mira hasta el reporte de NVIDIA. Fue un reporte bueno, pero... Pero lo castigaron. Lo castigaron, sí, porque era lo mismo. Entonces, parece que necesitamos un reposo. Un reposo. Bueno, ahí lo escucharon. Y mientras tanto, José, muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros vamos a reposar, pero en los comerciales. Pero no se vayan a quedar dormidos porque regresamos con mucho más después de esta pausa.